Especialmente con el tema de las remesas, mucha gente recibe dinero y utiliza parte de su dinero para agregar una habitación, para construir una casa. Han tenido un poco más de apoyo a estas familias. Eso ha hecho que, aunque lamentamos en este momento 3 muertos, un terremoto de esta magnitud o un sismo fuerte, como dice el INSIUME, hubiera causado muchos más muertos en otras condiciones. Entonces sí ha habido mejora, falta mucho todavía. Declaraciones del comisionado Enrique Godoy hablando de la infraestructura de vivienda que pues ha salido fortalecida debido a las remesas. De eso está hablando. Claro, pero no es la misma situación que se vive en la red vial o por ejemplo la obra gris pública. Sí es cierto, las remesas han ayudado a la economía familiar, incluso han impulsado el sector de la construcción en el altiplano muchas veces, pero no es algo de lo que se puede digamos, confiar todo el tiempo. Demasiado no volátil. Es estable, hay mucha volatilidad. Mira, Salvador. Vamos a ver qué sucede con la reunión de los presidentes del Triángulo Norte con el vicepresidente Mike Pence, cómo van a estar las cosas. Son otro tipo de temas que allí tienen su influencia. Pero, bueno, ¿qué pasa con la obra gris, con la infraestructura pública que el gobierno tiene que Solo una pregunta que hacían aquí, abordar? yo creo que es importante y también el acercamiento que tenga Filipa a esto, preguntan qué es la deuda flotante o la deuda de arrastre. Muy sencillo, y yo estoy seguro que hay miles de televidentes que sufrieron ¿verdad? O entraron por ignorancia, por ingenuidad, por lo que usted quiera, porque son novatos o porque vieron una oportunidad, pero no midieron el riesgo. Y es aquel que pues quería su proyectito, así, su carreterita, su puente con el gobierno, ¿va? Porque decía, ese es pago seguro. Entonces iba, presentaba su proyecto, juntaba a la comunidad, casi que la comunidad iba atrás de él y decía, sí, que él haga lo que haga él. Y entonces le caían y le decía, bueno, mira, te vamos a ver el proyecto, pero tenés que pagar tanto, era de mordida. Entonces el otro, y en efectivo, entonces el otro pagaba la mordida. Entonces, ¿y el contrato? No, vos empezás a trabajar, ¿verdad? Vos empezás a trabajar y ahí te damos el contrato. Pasaban 3 meses y 0 contrato, y el otro comprando maquinaria, material, contratando gente. Pasaban 6 meses, nada, pasó 1 año y nada de contrato, ¿verdad? Así hay miles de casos, pero miles, luego, entre 4,000, de hecho el gobierno de Colombia, solo en el corte estábamos hablando de los números, que se estimaron que habían números de costos, ¿verdad? Entre 4,000 millones a 11,000 millones, imagínense esa disparidad entre 4,000 y 11,000, o sea, conclusión, no sabemos cuánto es, y hay deuda de arrastre, que no solo es deuda de arrastre corrupta, que habría que dividirla. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? De la buena a la mala, pues. Es que, miren, otro momento en el que también hubo una explosión de esta famosa deuda flotante o deuda de arrastre fue durante la temporada lluviosa del año 2010. Se recordarán Ágata y la tormenta 9E. Porque, ¿qué ocurría? Muchas veces había deslaves, un puente había que irlo a dragar, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, a compadre hablado, porque no había otra forma de decirlo, el Ministerio de Comunicaciones iba con las empresas y le decía a la voz, mira, anda a desbloquearme tal carretera, mira, anda y bacheame tal otra, anda a dragame tal puente, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Resultaba que las empresas hacían el servicio y después cuando iban con el ministerio le decían, ministerio, ¿y mi contrato? ¿Y mi contrato? Nada. ¿Y mi contrato? Y entonces esa obra nunca queda registrada. Bueno, hoy siguen pidiendo el contrato de esas empresas. Ajá. Esa es la deuda de arrastre. Por eso les digo, ese es como un caso. Esa deuda, digamos, tiene un componente ilegal porque al no haber un contrato de respaldo, el Estado no tiene un mecanismo jurídico para decir, sí, Estuardo, vos hace 10 años me bachaste tal carretera, 10 kilómetros a tal precio, que pactamos, pum, aquí te pago. No se puede constatar la obra ¿me que se hizo. Ahí sí están en completa nebulosa. Pero aquí la pregunta viene, ¿cómo haces el 2017 un contrato 2010? Exacto, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Y aquí, por favor, mire, aquí usted tiene su empresita de constructora, usted vende materiales, usted no entre a eso. Eso que después te damos el contrato es lo que tiene mucha gente quebrada hoy.
Gente que vendió sus terrenos, se endeudó, tocó tarjetas de crédito y todo. Recordémonos de aquel refrán que dice, el gobierno paga, lento, pero siempre paga. Y- Ese es un Pero dicho por el que aquí ni muchas eso. empresas Aquí el se gobierno han ido nunca por paga, contratos ni lento verbales. jamás paga. Sería aquí. Y luego hay otro tipo de deuda de arrastre, que es, por ejemplo, vengo yo Ministerio de Comunicaciones o Caminos y contrato la construcción de una carretera que se va a tardar 3 años. Entonces yo le digo al constructor, te voy a pagar 33% el año 1, el otro 33% el año 2 y el otro 33% el año 3. Entonces aquí hay como varios escenarios. Un primer escenario es que resulta que por X y razón, yo ministerio no hice el desembolso del año 1. Entonces viene la empresa en el año 2 y me dice, mano, ¿cómo querés que siga si no me has pagado? Falta el desembolso número 1. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay obra que sí se ejecutó, que no se saldó, no se liquidó el grado de avance en el año que tocaba pagar. Y como el contrato estaba programado para decirte, yo te pago 33 en el 1, 33 en el 2 y 33 en el 3, resulta que el Estado está amarrado, tiene que hacer un proceso complicado, engorroso, para pagar esos saldos que no paguen el año que era. Ese es un escenario. El otro escenario es que viene el Estado a finales del primer año y le dice, empresa, quiero ver el avance físico de la obra. Y resulta que solo lleva avanzado el 10%. Entonces el ministerio le dice, mano, yo no te voy a pagar 33% cuando el avance físico no corresponde a lo que debiera ser el avance financiero. Te voy a suspender el pago hasta que llegues a tu meta de avance físico. Y entonces empieza un pulso empresa-ministerio para ver quién paga. Y hay un tercer caso, que eso también es bastante común, y eso es una de las herencias de Sinibaldi, que resulta que vamos a ver el avance físico y hay obras que tienen 10% de avance físico, pero cuando vamos a ver resulta que ya se pagó el 50%. Ah, sí, 60% llegaba. Entonces, se les adelantó dinero de obra entonces que no estaba por realizada. eso les digo, ese es como el desorden, porque no hay otra forma de llamarlo, a todo el manejo de qué ocurre con los contratos multianuales. O sea, el Estado ha sido un completo desastre para administrar sus contratos multianuales, porque miren, hay empresas que cumplieron y que merecen su pago y el Estado no les pagó. Y ahora las metió en el mismo bolsón de las empresas que no les cumplió. Y les dicen, bueno, como tengo tal nivel de relajo, no le pago a nadie, vénganse todos, déjenme ver cómo ordeno el relajo y ahí miro a quién le pago. Entonces, pues les digo, en ese gran bolsón hay empresas que cumplieron, que el avance físico ahí está, pero no les han pagado. Hay otros casos en donde hay un enorme avance financiero, pero no hay nada de avance físico. Hay otros casos en donde fue error administrativo del ministerio y nunca saldó. Y perdón, voy a poner ahorita un caso que me lo mandan a decir ahorita, que es muy interesante. Aquí entre los tuiteros dice Zapeta. Ministerio de Gobernación, muchos proveedores vendieron, entre comillas, bienes y servicios sin llenar ningún requisito que establece la ley. Contrataciones y todo. Ahora todos llegaron a que se les pague, pero no tienen NOG. NOG es un número que se necesita para poder tener una venta hacia el Estado, para ser considerado siquiera proveer un bien o un servicio. No tienen contrato, no tienen nada, pero están pidiendo que se les pague. Ahí entramos todavía también a la irresponsabilidad de la gente que dijo, que hay una oportunidad, me voy a tirar. No midió riesgo. A todos midan riesgo para no ser parte de ese arrastre. Puede que sí, puede que hay muchas que cumplieron y hay que pagarles. ¿Cómo las distingo de las que no cumplieron? ¿Cómo voy a probar en el 2017 que el bachado del 2010 se hizo? Y hay un gran caso de un dragado de 400 millones. Solo lo dejo ahí. Hay un caso que es público y todo, de un dragado de 400 millones. De hecho, el mismo Juan Carlos Monzón, hay cuenta de unas empresas que reportaban que hacían las obras y en realidad no hacían nada, pero entonces llegaban a cobrar. Pero también en el cobro hay corrupción, porque aquella cosa de que el que está hasta de último en la percha, si tiene más arranque, entonces dice, mira, poneme de primero. Pero ponerlo de primero,
cuesta plata, cuesta aceite, hay que aceitar la maquinaria. Entonces hay toda una serie de elementos corruptos que hay que considerar. En ese callejón sin salida que pareciera ser este bolsón en donde hay empresas corruptas, empresas que sí cumplieron, otras que no cumplieron a cabalidad, unas que recibieron dinero más que el porcentaje de obra realizada. Y otras recibieron menos. ¿Qué haces para encontrar una salida? Creo que va más allá de suplicarle a los diputados, que fue lo que hizo el presidente Jimmy Morales. Es que por eso les digo, miren, una alternativa sería quitemos los candados. Pero entonces hay que entrar... Ahí está la discusión. Hay que entrar en ese debate. A ver, miren, si yo quito sobre todo... veamos este último candado, el de deuda de arrastre. Ajá. Si yo quito el candado del proceso engorroso que quedó en el presupuesto para pagar deuda de arrastre, ¿cómo voy a garantizar que realmente le pague a las empresas que merecen que les paguen? O sea, ¿cómo voy a, voy a evitar que resulta que aparezcan los diputados? Mano, mira vos, ahí te encargo esta nos ayudó en la campaña. Esta nos ayudó en campaña. O fíjate que este es de un muy primo. conocido. O sea, ese es, digamos que ese es el O lo problema. más común. Mira, es que yo tengo una empresa ahí que está a nombre de mi suegro vos, y otra que está a nombre de mi primo, ¿verdad? Si yo abro una constructora. Por eso digo, si yo abro la puerta, ¿cómo evito que el Estado termine pagando obra ilegal o a quien no debe, quien no cumplió y demás? O sea, hasta que no haya un plan para decir específicamente, miren, a estas empresas está el avance físico, fue error nuestro, nos atrasamos, etcétera, etcétera, les vamos a pagar. Hasta que no esté plenamente identificado la diferenciación de quién sí y quién no, abrir la puerta, eso se vuelve una invitación para un solo relajo. Fíjate los costos. Luego, fíjate los costos. En el otro tema, ¿qué hacer, por ejemplo, con un contrato como el de Odebrecht? Bueno, vamos a una pausa porque ya me regañó producción. Seguimos con esa Philip producción Chicol. como regaña. Producción no regañe. Son dictatoriales acá. Bueno, nos vamos ya Tranquilo, a la pausa. Maduro. La etiqueta SF País Paralizado.